Buenos días y bienvenidos al canal de Mrcitus FPV. Bienvenidos al segundo Tips and Tricks. En este Tips and Tricks, que es de nivel intermedio, al ser el más importante, creo yo, o sea, el movimiento que más se utiliza y el que más hay que practicar para el freestyle y en general, voy a dar alguna serie de pautas y sobre todo, pues antes de deciros que si os vais a practicar esto, vayáis a un campo donde no haya personas, no haya animales, no haya coches, por supuesto, porque en todas estas maniobras, pues al principio no es lo mismo que volar en recto, volar alto. Si algo sale mal, si se nos cruza algo, etcétera, pues podemos causar un accidente y eso es lo que no queremos. Ante todo, la seguridad en lo que hacemos. Me ha llegado justamente hoy, me han enviado el frame de 140 de Quadristeria, que estas cosas pequeñas son chulas para divertirse. Así que lo voy a abrir y voy a utilizar el frame para explicar lo básico del movimiento. Luego veremos ya en detalle la teoría. Simplemente, como podéis imaginar, si vais volando, subís a 45 grados y hacéis media vuelta, si quitáis el gas ahí y la velocidad es la justa, rápida, lo más rápido posible, es como cuando uno tira una piedra, la piedra llega a un momento que no tiene más fuerza y empieza a caer y hace una parábola natural. Pues esto es igual, va a ir el micro así y a la vez que cortamos el gas, damos el giro. El giro puede ser así, es decir, sobre su propio eje, y seguir, con lo cual ahí empieza a caer y nosotros con la palanca de gas vamos a ir controlando la caída y el giro para volver a recuperar. Pero en realidad en la práctica hay un poco de yaw que se mete. Eso ya lo descubrirán ustedes mismos cuando lo hagan. Al ir subiendo, cuando se hace ese giro también hay un poquito de yaw, lo cual permite lograr que el giro parezca mucho más rápido de lo que es, ¿vale? Pero básicamente, al cortar el gas, se invierte la posición de nuestro dron. Veremos ahora la teoría. Pero antes de ir al campo a practicar, en principio sabéis que practicaréis al aire libre, sin ningún obstáculo, la caída, la subida, el giro y la caída. Y cuando lo vayáis a hacer sobre árboles, porque es lo más ideal, hacerlo sobre edificios requiere un mayor control y sobre todo de nuestra señal de vídeo, porque la podemos perder por detrás, pues llevaros al campo lo básico, el kit de recuperación de drones. ¿De qué se trata? Pues esta cuerda que es muy resistente, fina y muy resistente, se compra en el Leroy Merlin o en el Brico de Bot, tiene muchos metros y anda por los 8 euros. A esto luego veremos en otro Tips and Tricks cómo y la técnica para bajarlo, pero claro, si se os queda en un árbol muy alto, pues una de dos, o contratáis un escalador, o cortáis el árbol, o le echáis C4. Una de las formas. Pero la manera más práctica es llevar esto, atar una piedra, tirar la piedra al árbol, que se pase por la rama y mover la rama para que caiga el dron. Sin más, vamos directamente a la teoría de los ingrávidos y los picados. Los picados los podemos hacer en el vacío, subir, hacer un picado y cuando está el suelo pues recuperar, o sobre objetos, ¿verdad? En este caso he dibujado dos tipos de árboles porque pues es distinta la manera de hacerlo y determinarlo. Para practicar, como luego veréis, lo lógico es practicar sin ningún obstáculo, al aire libre, subir más o menos a gran velocidad, a 45 grados sería lo ideal, cortar el gas y girar el micro para que quede justamente del otro lado, como si fuera medio roll, y con el gas cortado iría cayendo en una parábola, pero claro, la parábola depende del peso y de la potencia con la que se ha sido lanzado, como si fuera una piedra, ¿verdad? Entonces el peso, como veremos luego, es
fundamental para que la parábola sea lo más perfecta posible, redondeada, porque si no, haría tiqui, 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 caería así. Si pesara mucho, si pesara muy poco o mucho, haría esto, y no lo queremos. Nosotros queremos que siga la parábola lo más redondeada posible. En el caso de los árboles, decía la diferencia en este, que es un pino, y vamos a decir que por aquí también tiene ramas, pues en este sería un obstáculo donde no podríamos terminar la maniobra pasando por debajo. Es decir, vamos a hacer el picado, y luego cuando aquí ya estamos recuperados y viendo de frente, pues no vamos a poder pasar por ahí. Entonces hay que o bien pasarlo por un costado, o bien terminar la maniobra girando otra vez y siguiendo de largo para el otro lado, o pues nada, o dársela contra el árbol, también vale. En el caso de este tipo de árboles, en el pino la punta es fina, o pino o cualquier otro árbol que termine en punta, con lo cual el pasarlo pues no tiene mayor problema. O sea, como es solamente un obstáculo afilado, pues se pasa fácil. Luego si te caes y te das con esas ramas es otro problema, pero tienes tiempo. En el caso de árboles más de copa gorda o ancha, pues hay que controlar más, porque tienes que hacer no a 45 grados, sino otro ángulo de ataque, y ir calculando dónde vas a cortar el gas, porque si cortas demasiado pronto, vas haciendo tu parábola y aquí ya empieza a caer, pues vas a caer dentro del árbol. O sea, no es la idea. Por tanto, para probar al principio, lo haremos sin girar y viendo hasta dónde va nuestro micro si frenamos. Es decir, darle gas, subir, frenar, y si ves que vas a caer en el árbol, vuelves a dar y sigues para adelante. Entonces hacemos nuestra prueba hasta que encontremos el ángulo y el punto donde hay que cortar. No importa si estés por la mitad. O sea, lo ideal sería antes de la mitad. Claro, eso sería lo bonito, es cortar el gas por aquí, justo cuando empieza el árbol, para que la ingravidez vuele, es decir, flote el micro por sobre todo el árbol y llegue hasta aquí. Eso sería lo ideal, pero que si no nos dan la batería, no nos dan los motores, o el peso es excesivo o muy poco, pues no podremos y tendremos que hacer una variación, por supuesto. Vamos a suponer el caso ideal, que se tenga el peso ideal y todo. En este caso, pues eso sería cortar y terminar la maniobra, y en el caso de este árbol, como ya el bicho está recuperado, pues pasaría por debajo de las ramas, evidentemente evitando el tronco, pero pasaría por debajo del árbol y seguiría para aquí. Vamos a usar uno de estos llaveros impresos como si fuera el multi, ¿sí? Claro que a nuestro multi le falta, para saber de qué lado está, pues le faltaría la batería. Vamos a ver, voy a usar este paracetamol como si fuera la batería y vamos a colocarlo así, con su velcro, y esto nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Así que vamos a suponer que estamos empezando y la cámara la tenemos recta, la cámara FPV está recta. Entonces, cuando nosotros vengamos hacia el árbol, no va a ir el micro así, inclinado, sino que va a ir más bien así. Es decir, vamos a ir así y vamos subiendo en nuestra inclinación de 45 grados. Vamos a suponer que le damos caña y vamos rápido. Y esto es lo que puede pasar al principio, que se ve mucho. Vamos a subir, y al llegar ahí, damos la vuelta justo en el medio y caemos por el otro lado, y luego, bueno, o se sale por un lado o por el otro, o se vuelve a dar la vuelta y se coge para allá. Pero para hacerlo bien, es decir, para hacer realmente un invertido ingrávido, porque tiene que ser ingrávido, tenemos que cortar el gas, como bien dijimos en los dibujos antes. Para eso tenemos que tener cierta velocidad, tener la cámara inclinada y dar una, digamos que el acelerón inicial sería
Claro que esto depende del peso que tengamos, de la potencia de nuestros motores, las palas, todo eso lo tenemos que probar antes. Pero sería dar gas hasta aquí cortar de golpe y hacer el giro, el medio giro, no el giro completo. ¡Pac! Se corta el motor. Y aquí a rezar para que el multi siga la lógica y con esa velocidad que tenía siga y haga la curva por sobre, como una piedra caiga por sobre el árbol, porque si algo se dispara en esta dirección, ¡pum! Lo lógico es que caiga como una piedra a este lado, en curva. Esa es la idea de los invertidos sobre objetos, sobre árboles. Se corta el gas aquí y pueden pasar dos cosas. Una, que no hayamos calculado bien el ángulo de ataque, con lo cual, al hacer así, nos vamos a dar contra el árbol. ¡Boom! Luego ya entraremos en detalles de qué puede pasar si golpea contra el árbol. Número 2, puede pasar que ¡pac! Haga hacia arriba y por el peso excesivo del bicho llega hasta ahí y caiga recto y ¡boom! También quede en el árbol. Número 3, ¡boom! Que lo hagamos, pase y luego aquí ya no sepamos qué hacer porque tampoco es que lo vaya a hacer sola la maniobra. Una vez que pasó hay que ir moviendo el stick, como veremos luego en las pruebas prácticas de campo, hay que ir controlando el stick del pitch para que la visión del árbol sea armónica y no vaya mirando el suelo de caída, sino que vaya haciendo este movimiento. Si esto fuera una pelota, vamos a usar por ejemplo esta tapa, pues haría esto, la pelota haría ¡pac! Pero una cámara puesta en la pelota grabaría a cualquier lado, a donde le dé la gana, porque estaría girando. Por eso es que en el caso de nuestro micro, al hacer esto, hasta ahí va como una piedra, pero aquí ya empezamos nosotros a controlar el pitch, que es esto, para que siga el movimiento natural de caída. Y cuando ya está en esta posición más o menos, empezamos a dar gas. Porque si no empezamos a dar gas aquí, suave, pero lo empezamos a dar, pues si lo damos muy abajo, ¿qué va a pasar? Que vamos a recuperar demasiado de pronto y nos va a vibrar mucho. Entonces será recuperar gradualmente el gas para terminar la curva y pasar bien por debajo o salir por un lado o lo que sea que hagamos. Bueno, voy a probarlo primero sin Air Mode. Sin Air Mode, esto es para ver cómo va. Simplemente voy a intentar hacer picados sobre el césped nada más, girando. Fijaos que es un movimiento de stick brusco lo que hago y bajo el gas inmediatamente y luego subo cuando ya veo que me la voy a dar, claro, y no hay más. Si esto se practica bien, se puede hacer en pequeñito, es decir, así sobre una puerta incluso, en pequeño, no hace falta ir muy alto, pero si vamos muy alto y vemos que nos da el tiempo, podemos luego intentar al aire libre practicar dar una vuelta más, es decir, una vuelta hacia adelante o una vuelta hacia atrás. Es más fácil la vuelta hacia atrás porque ya viene con esa inercia hacia atrás. Bueno, voy a intentar hacerlo sobre el árbol pequeño este. Entonces lo que veis es que tengo que esquivarlo luego porque las ramas no me permiten pasar por debajo. Vamos a entonces ahora voy a hacer un picado más vertical, para que veáis cómo queda. En vez de hacerlo a 45 grados, lo voy a hacer simplemente hacia arriba.
CB. El cálculo de cuándo vamos a caer, lamentablemente no lo puedo, o sea, eso lo tendrán que calcular ustedes a vista. Si no lo calculas bien, pues caes y te das contra el suelo. Entonces, mejor practicar en un lugar así como este, que haya césped, y bueno, que la caída no, si es que no podemos recuperar a tiempo, no darle demasiado duro al quad. Y eso es todo. Y como dije, la pregunta que debéis haceros es: ¿me estoy divirtiendo con lo que hago o no? ¿O me estoy preocupando de si me sale bien o no? Yo creo que lo mejor es divertirse. Y después lo siguiente.